Dicen los viejos del campo que no hay dolor más grande que ver a un anciano humillado, porque en su rostro se guardan los años de lucha, de siembra, de familia y de tierra. Y cuando la injusticia se ensaña con ellos, es como si la misma raíz del pueblo fuera arrancada de tajo. ¿De veras? Bienvenido al canal Cuentos de Villa. O mejor dicho, Cuentos Tu Zapata. Dinos desde dónde nos estás escuchando, compadre. Déjanos tu like y agárrate, porque lo que viene te va a erizar hasta los huesos. La historia que hoy traigo no es cualquier relato. Es un capítulo oscuro de la Revolución Mexicana, cuando un coronel engreído y cruel convirtió la muerte en su juego favorito. Sí, compadre. Escuchaste bien, jugaba con la vida de los ancianos del pueblo como si fueran piezas inútiles en un tablero. Pero lo que no sabía ese desgraciado es que el destino lo tenía preparado para ser prisionero de su propio juego. Y quien iba a mover las cartas no era otro que Emiliano Zapata, el caudillo del sur. El México herido era la primera década del siglo XX, y el país hervía entre pólvora y desconsuelo. Los hacendados seguían exprimiendo al campesino. Los jefes militares jugaban a ser dioses, y la gente del campo, esos hombres curtidos por el sol, y las mujeres de manos agrietadas, no tenían más que silencio para enfrentar la injusticia. En una región perdida de Morelos, los pueblos estaban sometidos bajo el yugo de un coronel cuyo nombre corría como un mal viento, el coronel Barragán. Decían que había sido hombre de armas en la frontera, que había servido a generales condecorados, pero en el fondo no era más que un tirano con uniforme. El coronel su juego macabro Barragán, tenía una diversión que helaba la sangre, hacía reunir a los viejos del pueblo, a esos que ya apenas podían caminar, y los llevaba hasta un pozo profundo y abandonado a las afueras. Allí, con carcajadas que parecían de demonio, los empujaba, uno por uno, solo para escuchar los gritos ahogados en la oscuridad. A ver quién aguanta más, gritaba el coronel, mientras los soldados bajo su mando reían como hienas, y si alguno de esos pobres lograba sobrevivir la caída, lo dejaba encerrado sin agua ni comida, esperando que la muerte hiciera su trabajo. El pueblo callaba. ¿Qué podían hacer los campesinos, si la bayoneta y el fusil estaban del lado del verdugo? Las familias lloraban en silencio, rezando por los suyos, escondiendo a los ancianos como si fueran tesoros frágiles, porque sabían que cualquier día podían ser la próxima diversión del coronel. El miedo en la plaza cada domingo, cuando la campana de la iglesia sonaba llamando a misa. Los ojos se encontraban en la plaza, con el mismo temor. ¿A quién le tocará ahora? Nadie se atrevía a mirarle de frente al coronel, porque su bigote grueso y su mirada fría como cuchillo hacían temblar hasta al más valiente. Y lo peor, compadre, es que no había justicia a donde acudir. Los jueces estaban comprados, los políticos cerraban los ojos, y los soldados obedecían sin chistar. El pueblo entero se sentía abandonado por Dios y por los hombres. El silencio del pueblo, una viejita llamada doña Carmen, contaba entre sollozos: ya no dormimos, mijo, befamos escandidos, cuidando que no se lleven a los nuestros. Este coronel se cree dueño de la vida y de la muerte. Otro campesino, don Julián, que había perdido a su padre en aquel pozo, murmuraba con rabia contenida: ni los animales tratan así a los suyos. Ese hombre no conoce el corazón. Las historias se repetían, como ecos de una misma tragedia. Ancianos arrancados de sus casas, familias destrozadas, el miedo clavado en cada rincón de la tierra. Un rumor en el viento, pero dicen que cuando la injusticia aprieta demasiado, la esperanza comienza a moverse como brasa escondida en la ceniza. Entre susurros, alguien mencionó un nombre: Zapata, el caudillo que andaba levantando pueblos en armas para defender la tierra y la dignidad. El hombre que se decía era como el trueno, llegaba de repente, rugía con fuerza, y dejaba caer la tormenta de justicia. Los campesinos de Morelos comenzaron a soñar con que algún día ese jinete de sombrero ancho y mirada de águila llegara hasta su región, porque si alguien podía enfrentar al coronel Barragán, era él. Cierre de la primera parte. Así estaba el panorama, compadre, un pueblo ahogado en miedo. Un coronel que jugaba con la muerte como si fuera un niño cruel, y un rumor creciente de que Emiliano Zapata estaba cada vez más cerca. Ni modo, la historia apenas comienza. Quédate, porque en la siguiente parte te voy a contar con pelos y señales las atrocidades del coronel Barragán y cómo fue que el miedo se convirtió en desesperación. El coronel Barragán no se conformaba con mandar en la región,
Quería que cada hombre, cada mujer y cada niño lo recordaran no como autoridad, sino como un monstruo al que debían temer. Su uniforme siempre relucía, sus botas estaban lustradas con el sudor de los soldados, y su pistola descansaba en la cintura, como si fuera una extensión de su propia mano. El espectáculo del terror una mañana de domingo, mientras el pueblo se reunía en la plaza después de la misa, Barragán ordenó a sus hombres que trajeran a 3 ancianos. Los arrastraron de sus casas como si fueran sacos de maíz. La gente miraba en silencio, con el corazón oprimido, pero sin atreverse a intervenir. Hoy, para divertirnos un rato, gritó el coronel con voz de trueno, vamos a ver quién de estos viejos aguanta más tiempo en el pozo. La multitud bajó la cabeza. Nadie quería ver, pero tampoco podía apartar la mirada. Los soldados empujaron a los ancianos hacia el borde del agujero. Sus manos temblaban, sus ojos suplicaban, pero no hubo misericordia. El coronel reía fumando un purao, disfrutando del sufrimiento como quien disfruta de un espectáculo de feria. Uno a uno, los cuerpos cayeron. El eco de los golpes contra las paredes del pozo heló la sangre de los presentes. Las mujeres lloraban en silencio, escondiendo sus sollozos tras los rebozos. Los niños eran apartados a la fuerza, pero algunos alcanzaban a ver el horror. Y esos recuerdos los marcarían para siempre. Las víctimas principales, entre los ancianos caídos, estaba Don Esteban, un campesino que había trabajado toda su vida en las tierras de caña. Tenía manos de cuero y espalda encorvada, pero su voz siempre había sido firme para aconsejar a los más jóvenes. Esa mañana, al ser llevado, solo alcanzó a decir: no lloren por mí, lloren porque el miedo nos ha quitado el alma. También cayó doña Aurelia, que en otros tiempos había sido partera del pueblo. Había traído al mundo a decenas de niños, pero el coronel no vio en ella más que una víctima para su diversión. La empujó con saña, como si su fragilidad le produjera un placer sádico. El tercero fue don Lázaro, un viejo guitarrista que animaba las fiestas con sones y corridos. Su música era alegría, pero el coronel se la apagó en un instante, como quien aplasta una luciérnaga. La rabia contenida ese día, los campesinos comenzaron a sentir que el miedo ya no era suficiente para detener la rabia. Los murmullos se multiplicaron en las cocinas, en los cercos, en los troyes. Algunos decían: esto no puede seguir así, compadre. Si Dios no nos manda justicia, alguien tiene que traerla. Pero otros, con lágrimas en los ojos, contestaban: ¿y quién se va a atrever? Si el que habla de más, termina en el pozo. El silencio seguía siendo la única coraza, aunque cada vez más delgada. El dominio absoluto del coronel Barragán no solo se divertía con los ancianos. Tenía a las mujeres bajo amenaza constante. En las más jóvenes, eran obligadas a servir en la hacienda, a veces como cocineras, otras como algo peor. Los hombres en edad de trabajar debían entregar parte de su cosecha como impuesto al ejército. Y si alguno se negaba, terminaba amarrado en la plaza, golpeado hasta quedar inconsciente. El coronel no necesitaba justificar sus actos. Para él, Morelos era un tablero, y los campesinos, piezas sin valor. El eco del miedo, las noches, eran largas en el pueblo. Se escuchaban pasos de botas, golpes en las puertas, lantos apaguedos. Los perros ladraban, las velas se apagaban, y las familias se abrazaban en la oscuridad, temiendo que al amanecer faltara alguien más. Doña Carmen, la viejita que antes había hablado, repetía entre lágrimas: ya no somos gente, mijo, somos sombras, esperando que nos toque el turno. Los rezos en la iglesia ya no pedían prosperidad ni lluvia, solo pedían sobrevivir. El rumor de la esperanza, pero entre todo ese silencio, un nombre se colaba como brisa fresca entre los corredores del miedo: An Zapata. Dicen que viene con su gente, susurraban uno, que anda defendiendo a los pobres y quitando la tierra a los hacendados, decían otros. Si Zapata supiera lo que pasa aquí, no dejaría vivo a ese coronel, afirmaban los más valientes. Los ojos de los campesinos se iluminaban al pronunciar ese nombre, aunque fuera en voz baja. Era como si la sola mención del caudillo del sur encendiera una vela en la oscuridad. El clímax del terror, el punto más bajo, llegó una noche en que el coronel decidió convertir el pozo en un espectáculo público. Ordenó que toda la gente del pueblo se reuniera alrededor y frente a Chidús. Hizo que los soldados arrojaran a un anciano que apenas podía sostenerse en pie. Que todos lo vean, dijo, con una sonrisa torcida. Que aprendan lo que les pasa si me desobedecen. Ese eco, compadre, fue demasiado. El dolor del pueblo se convirtió en un grito ahogado, y ese grito, tarde o temprano,
iba a encontrar voz en Emiliano Zapata. Dicen que cuando el campo clama justicia, la tierra misma manda su respuesta. Y en Morelos, donde el dolor se había vuelto costumbre, y la esperanza un susurro, la respuesta llegó montada en un caballo oscuro, como la noche, y con la mirada de un águila, a Emiliano Zapata. La entrada épica era una mañana polvosa, de esas, en que el sol pega sin misericordia sobre los maizales secos. El pueblo estaba en silencio, como siempre, hasta que se escuchó a lo lejos el trote de caballos. Primero fue un murmullo, luego un estruendo que hizo vibrar la tierra. Los niños corrieron a los callejones, las mujeres asomaron tras los rebozos, y los hombres dejaron de trabajar, como si presentaran guardia ante lo inevitable. Al doblar el camino de la cañada, apareció Zapata, montado en su caballo azabache, con el sombrero ancho, proyectando sombra sobre sus ojos penetrantes. Traía el bigote espeso, la piel curtida por el sol, y la postura erguida, de quien carga sobre los hombros la justicia de un pueblo entero. A su lado, como muralla de lealtad, cabalgaban sus hombres más cercanos, Rodolfo Firo, de mirada dura y manos rápidas como cuchilla, Tomás Urbina, con el corazón impetuoso y la risa fácil, aunque en batalla fuera una tormenta, Felipe Ángeles, el estratega de mente brillante, que veía más allá del campo inmediato, y Candelario Cervantes, siempre al frente del reconocimiento, con los ojos atentos, como un lince. El retumbar de los cascos se mezclaba con el palpitar de los corazones. El pueblo supo en ese instante que algo estaba por cambiar. La primera impresión del pueblo, doña Carmen, la viejita de voz quebrada, se santiguó al verlo, y murmuró: «Bendito sea Dios, llegó nuestro Redentor». Los hombres se miraban entre sí, incrédulos, y uno de ellos susurró: «Es él, es Zapata». Los niños, que ya conocían su nombre en corridos y cuentos, lo miraban con ojos brillantes, como si vieran al mismo rayo encarnado en hombre. Zapata detuvo su caballo en la plaza. Su mirada recorrió el lugar, vio las casas derruidas, los rostros cansados, las mujeres con ojeras de tanto llorar, y entendió, sin necesidad de palabras, que ese pueblo cargaba sobre sí la huella del terror. El reconocimiento de la injusticia no tardó mucho en preguntar. Con voz firme, clara como agua de río, dijo: «Compadres, ¿qué pasa aquí? ¿Qué desgracia les tiene la vida apagada?» Y hubo silencio. Nadie se atrevía a hablar, temiendo que los soldados del coronel los espiaran. Hasta que un niño, con lágrimas contenidas, se adelantó y gritó: «Señor Zapata, el coronel mata a los viejitos, se los lleva y los avienta al pozo». Un murmullo recorrió la plaza. El secreto ya estaba dicho. Las mujeres lloraron, los hombres bajaron la cabeza, y Zapata apretó la mandíbula como quien contiene un trueno en el pecho. Felipe Ángeles, a su lado, murmuró con tono grave: «General, esto es peor de lo que nos contaron. Aquí no hay ley más que la del verdugo». Zapata no contestó. Sus ojos, oscuros como tormenta, ya habían tomado nota del dolor de aquel pueblo. Los primeros encuentros en la tarde, Zapata se sentó bajo la sombra de un amate y escuchó los relatos. Uno por uno, los campesinos se acercaban a contarle sus tragedias. Le hablaron de don Esteban, de doña Aurelia, de don Lázaro, de todos los ancianos arrancados de sus casas, para alimentar el juego cruel del coronel Barragán. Cada historia era un cuchillo que se clavaba más hondo, y aunque su rostro permanecía firme, su corazón hervía como caldera. Rodolfo Fero, siempre frío, comentó al escuchar los relatos: «Dígame la orden, mi general, y yo mismo acabo con ese perro». Zapata levantó la mano, pidiendo calma: «No, Fierro, la justicia no se reparte a la ligera. Primero hay que ver con los propios ojos, escuchar con los propios oídos. La gente no merece venganza ciega, merece justicia verdadera». El símbolo de esperanza esa noche, el pueblo encendió fogatas. No era costumbre en tiempos de miedo, pero la presencia de Zapata les devolvía el valor. Las mujeres prepararon atole y tamales para los hombres del caudillo, los niños se acercaron a ver las armas y caballos, y los ancianos sobrevivientes lloraban de alivio al ver que, por fin, alguien los escuchaba. Tomás Urbina, con su carácter afable, tocaba la guitarra y cantaba corridos, contagiando ánimo. Felipe Ángeles estudiaba los caminos y murmuraba planes. Fierro afilaba su cuchillo, en silencio, y Zapata, sentado junto al fuego, miraba el horizonte, como quien conversa con la tierra misma. En el aire se respiraba algo nuevo, esperanza. El preludio del choque. El coronel Barragán pronto supo que Zapata había llegado al pueblo. La noticia lo hizo reír con desprecio. «¿Ese campesino alzado?», dijo,
burlándose. No sabe con quién se mete. Pero lo que no entendía Barragán era que Zapata no venía solo. Traía consigo el espíritu de un pueblo cansado, el clamor de los que ya no tenían miedo. Y eso, compadre, es más poderoso que 1000 fusiles. El sol caía ardiente sobre la plaza del pueblo, cuando, por primera vez, Emiliano Zapata y el coronel Barragán se encontraron frente a frente. El aire estaba tan tenso que hasta los gallos dejaron de cantar, y los niños fueron jalados por sus madres hacia los portales, como si supieran que lo que estaba a punto de pasar iba a quedar grabado en la memoria de todos. El escenario Zapata entró al corazón del pueblo, acompañado de Fierro, Urbina, Ángeles y Cervantes. Su tropa se desplegó con calma, pero con la seguridad de quien sabe que no está de visita, sino que viene a imponer respeto. Los caballos bufaban, las sillas crujían, y las carabinas descansaban, listas, en las manos de los hombres del sur. Al otro lado, Barragán apareció con su guardia personal, una docena de soldados bien armados, con uniformes que brillaban bajo el sol. El coronel caminaba con el pecho inflado, la mirada altiva y la sonrisa torcida de quien se cree dueño del mundo. Así que tú eres Zapata, dijo, deteniéndose en medio de la plaza, con la voz gruesa que resonó en los muros. El campesino que se cree general, Zapata, no movió un músculo. Apretó las riendas de su caballo y contestó con serenidad, pero con filo en cada palabra. Y tú eres Barragán, el hombre que juega con la vida de los viejos como si fueran canicas. El murmullo del pueblo se expandió como un trueno contenido. Nadie jamás se había atrevido a hablarle así al coronel. La tensión. Barragán soltó una carcajada amarga. No sabes dónde te metes, muchacho. Aquí mando yo. Y lo que hago con esta gente es mi asunto. Zapata bajó lentamente de su caballo. El silencio era absoluto. Caminó unos pasos hacia el centro de la plaza, donde el polvo se levantaba con cada pisada, y lo miró directo a los ojos. Nu, coronel, aquí manda la justicia. Y la justicia no se burla de los ancianos, ni los arroja a un pozo. La gente que observaba desde los portales sintió un escalofrío. Aquella no era una discusión cualquiera, ¿no? Era el choque entre la soberbia y la dignidad. La defensa de una víctima. En ese momento, un grupo de soldados empujó a un anciano hacia la plaza. Era don Mateo, de barba blanca y cuerpo encorvado, que apenas podía sostenerse en pie. Lo habían sacado de su jacal para divertir al coronel frente a Zapata. Mira, zapatista, dijo Barragán, con desprecio, este viejo ya no sirve para nada. ¿Qué propones que haga con él? La multitud contuvo la respiración. Zapata caminó hasta el anciano y lo sostuvo del brazo con respeto. Luego lo miró al coronel y respondió, lo que propongo es que lo dejes vivir sus últimos días en paz. Este hombre trabajó la tierra, dio de comer a su familia, y merece respeto. Barragán rió con burla. Respeto, aquí, solo se respeta mi palabra. Y levantó la mano, como dando la señal para que sus hombres empujaran al viejo hacia el pozo. En ese instante, Zapata se adelantó, puso la mano sobre su pistola, y con voz de trueno dijo, el primero que toque a este hombre, no verá el amanecer. Los hombres del coronel vacilaron, a nadie se movió. La figura de Zapata, firme y serena, imponía más que cualquier amenaza de su jefe. Las amenazas veladas. El coronel, con el rostro enrojecido de furia, se acercó unos pasos y murmuró, para que solo Zapata lo escuchara, te vas a arrepentir de haber venido aquí. No sabes con quién estás tratando. Zapata lo miró de frente, sin parpadear, y respondió, no soy yo quien va a arrepentirse, coronel. El silencio volvió a caer. Era como si hasta el viento se hubiera detenido para escuchar. El pueblo como testigo, los campesinos comenzaron a asomarse poco a poco. Las mujeres sacaban la cabeza entre los rebozos. Los hombres tensaban los puños. Los niños se colaban entre las piernas de los mayores. Nadie quería perderse aquel momento en el día en que alguien, por fin, se atrevió a desafiar al verdugo. Tomás Urbina, que estaba a un lado de Zapata, murmuró con una sonrisa contenida, mi general, ya no más dígame, y lo bajamos de su nube. Fierro, en cambio, acariciaba el filo de su cuchillo con una calma escalofriante, como si estuviera esperando la orden. Pero Zapata levantó la mano, pidiendo calma a los suyos. No era el momento aún. La justicia necesitaba paciencia. El retiro tenso finalmente. Barragán bajó la mano, señal de que no tocarían al anciano. Por ahora, con una sonrisa torcida, dijo, muy bien, zapatista,
Hoy te llevas una victoria, pero recuerda mis palabras, en este pueblo mando yo, y nadie me va a quitar ese derecho. Dio media vuelta, y se marchó con sus hombres, dejando tras de sí un aire de pólvora contenida. Zapata ayudó al anciano a volver con su familia. Sus ojos brillaban de rabia contenida, pero su voz se mantuvo serena al decir: no se preocupen, compadres, la justicia ya viene en camino. Después del primer choque en la plaza, Zapata no podía darse el lujo de lanzarse a la batalla sin conocer cada rincón de la tragedia. Su estilo nunca fue ciego ni apresurado antes de descargar el trueno. Escuchaba con atención los lamentos de la tierra. Escuchando al pueblo esa misma noche, bajo la luz temblorosa de las velas y al calor de las fogatas, Zapata reunió a los campesinos en el atrio de la iglesia. Uno por uno fueron acercándose, como quien se anima a soltar un secreto que le quema el alma. Doña Carmen habló primero, con lágrimas en los ojos: general, el coronel se llevó a mi compadre Pedro, dijo que ya estaba viejo y que no servía. Nunca volvió, todos sabemos dónde acabó. En ese maldito pozo. Luego don Julián alzó la voz con rabia contenida. Mi padre, don Lázaro, tocaba la guitarra en las fiestas del pueblo. Un día, el coronel lo llamó a su hacienda. Nunca regresó. Lo tiró como si fuera un animal. Los testimonios se multiplicaron. Cada voz era una herida abierta. A mujeres violadas bajo amenaza. Hombres golpeados hasta morir. Familias despojadas de sus tierras para engordar las arcas del coronel. Zapata escuchaba en silencio, con el sombrero en la mano y el rostro serio. No interrumpía, cuallaba, absorbía cada palabra, como si fueran semillas, que más tarde darían fruto en justicia. El dolor hecho relato Felipe Ángeles, siempre observador. Anotaba en un cuaderno los nombres, las fechas, los lugares. Quería que todo quedara registrado, porque la justicia no se construye solo con rabia, sino con memoria. Rodolfo Firo, en cambio, afilaba su cuchillo mientras escuchaba, sin ocultar la impaciencia. Mi general, ya estuvo. ¿Qué más pruebas queremos? Solo dígame cuándo, y ese perro muere. Zapata lo miró con calma. No, Fierro. Si matamos al coronel sin mostrarle al pueblo sus crímenes, mañana vendrá otro igual, y el miedo seguirá siendo dueño de esta tierra. La justicia no es venganza, es enseñanza. Urbina asintió, aunque su temperamento ardía. Tiene razón el general. Hay que dejarlo en evidencia, para que todos vean quién es en realidad. Historias que rompían el alma a una mujer joven. Con un niño en brazos, se adelantó temblando. Yo trabajaba en la hacienda al coronel. Se le quebró la voz. El coronel nos trataba como si fuéramos cosas. Si nos negábamos, nos mandaba a azotar. El silencio se hizo más pesado que nunca. Zapata bajó la mirada, apretó los puños y respondió con voz firme: ni una mujer más volverá a ser humillada por ese desgraciado. Candelario Cervantes, siempre discreto, se levantó y dijo: general, yo puedo seguir sus pasos. Conozco los senderos, las veredas, cada rincón de su hacienda. Si me da unos días, le traigo todo lo que necesitamos saber. Zapata asintió. Hayes, necesitamos conocer sus movimientos. ¿A qué hora bebe? ¿A qué hora duerme? ¿Cuántos hombres lo cuidan? ¿Y dónde guarda sus pecados? La investigación, durante las siguientes jornadas. Cervantes y otros hombres de confianza se infiltraron por los alrededores. Observaban de lejos la hacienda del coronel en un caserón de piedra, rodeado de soldados armados. Anotaron cuántos hombres hacían guardia, cuando entraban las carretas con provisiones, y hasta qué ventanas permanecían iluminadas por las noches. Descubrieron que el coronel tenía un hábito particular. En cada medianoche se emborrachaba en su despacho, jugando con monedas y cartas, como si apostara contra los mismos diablos. Al amanecer, solía cabalgar solo hasta el pozo, como si necesitara contemplar su obra de terror antes de empezar el día. Ese es su punto débil, mi general, informó Cervantes ambas sin escolta. Solo lleva una pistola en la cintura. Zapata escuchó, pensativo, acariciando la crin de su caballo. Entonces, será ahí, en el mismo pozo donde jugó con la muerte, donde la justicia lo alcance. El debate moral esa noche, alrededor de la fogata, hubo discusión entre los hombres de Zapata. Fierro insistía en que lo justo era matarlo de inmediato, colgarlo en la plaza, para que sirviera de ejemplo. Ángeles, con su tono pausado, lo contradecía: no basta con la muerte, Fierro. La verdadera justicia es que el pueblo lo vea caer preso de su propia soberbia, que su castigo sea un espejo de sus crímenes. Urbina, con la guitarra en mano,
intervino. Lo que el general decida está bien, pero yo digo que el castigo tiene que dolerle en el alma, no solo en el cuerpo. Zapata los dejó hablar, y al final, levantó la voz con autoridad. Este hombre ha jugado con la vida de los ancianos, como si fueran piezas de ajedrez. Pues que su castigo sea el mismo que se convierta en prisionero de su propio juego. La decisión, el plan comenzó a tomar forma en atrapar al coronel, cuando estuviera solo frente al pozo. Amarrarlo, llevarlo de regreso al pueblo, y allí, delante de todos, obligarlo a enfrentar lo mismo que había hecho con sus víctimas. El pueblo sería testigo. El pueblo dictaría la sentencia. Y Zapata, como brazo de la justicia, se encargaría de que el castigo fuera proporcional al crimen. Los campesinos, al escuchar el plan, comenzaron a recuperar la voz. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que la justicia estaba al alcance de sus manos. La noche antes de que la justicia tomara forma, el campamento de Zapata estaba en vela. No por fiesta ni por desvelo vano, sino porque la paciencia que guarda, quien ha decidido hacer justicia, pesa en el alma como una losa. Se respiraba un silencio febril, entre susurros, ajustes finales y el chisporroteo de la leña en las hogueras. Reunión de hombres y deberes. Zapata convocó a sus más cercanos. Alrededor de la fogata, con rostros iluminados por el fulgor naranja, explicaba cada detalle como quien traza el mapa de una operación donde no todo vale. La justicia tiene reglas, y él no las rompería. Fierro dijo, mirándolo fijo, tú estarás a la entrada del sendero. Si algo sale mal, cortarás el paso. Puro recuerda, solo matamos si nos obligan. No queremos ser iguales que el coronel. Fierro asintió con esa calma de hielo que lo caracterizaba. Su mano rozó el mango del cuchillo, pero no habló más. No había que las órdenes del general eran ley, y que en esas órdenes había honor. Urbina, continuó Zapata, tú y un grupo haréis la distracción en la loma, que parezca que una partida se mueve por el monte para despistar las patrullas. Ángeles, te encargo las señales en un pañuelo, en la rama del mezquite, será la señal para entrar y otro para retirarnos. Cervantes, tú harás la aproximación y verificarás que el coronel esté solo en el pozo, como dijeron los informantes. Felipe Ángeles, con su librito y su calma de académico, asentía. Sabía que el trabajo bien hecho no solo era acción, sino también registro. Habría memoria escrita de lo que se haría esa noche. Cervantes, como siempre, movía los ojos de un lado a otro, calculando distancias, viento y líneas de escape. Ensayo en voz baja. Ensayaron la escena en voz baja, como quien practica una obra sagrada. Zapata pidió a todos que imaginaran lo que iban a ver, porque el corazón del hombre puede quebrarse si actúa sin cabeza. No deseaba venganza desatada, sino un castigo que pusiera en evidencia al tirano y liberara a la comunidad del terror. Si lo traemos ante la gente, dijo Zapata, que vea sus actos reflejados en sus propios ojos, que escuche cada nombre de los que arrojó al pozo, que entienda lo que hizo. La justicia será su cárcel. Los hombres intercambiaron miradas. Sabían que la idea era pesada, pero justa en hacer que el coronel fuese prisionero de su propio juego, no de la sangre, sino de la vergüenza y la verdad. Preparativos materiales. Cervantes y un pequeño grupo fueron a buscar sogas fuertes y lonas limpias. No querían que la escena se convirtiera en burla. Querían que fuera ceremonia de reparación. Las sogas servirían para asegurar al coronel, sin degradarlo físicamente, más de lo necesario. Las lonas, para cubrir de forma digna algunos rostros de las víctimas, si así lo pidiera la gente. Zapata insistió en que todo se hiciera con respeto a los muertos y a los vivos. Se prepararon estandartes de tela, donde se escribirían con carbón los nombres de los ancianos desaparecidos y de las mujeres agraviadas. No era para señalar solo, sino para que la memoria no se perdiera en murmullos. Preparación psicológica. En la noche, Zapata se retiró un momento a la orilla del río. El agua corría con indiferencia, como lo hace la naturaleza ante el drama humano. Y él habló en voz baja con sus hombres. Hago esto por la tierra y por la gente, dijo no por mi orgullo, no por divertirnos con la caída del malo. Quiero que entiendan que el miedo que sembró se convierte ahora en verdad que cura. Si el castigo es duro, debe ser también luz para los que vienen detrás. Urbina se acercó y puso la mano en el hombro del general. Mi general, dijo con voz ronca, yo no me aguanto las ganas de partirle la cara a ese hombre, pero comprendo lo que dice. La gente debe ver justicia, no espectáculo. Fierro, en su silencio, añadió, y si el coronel pelea, el que se ponga en medio que me perdone.
Pero primero, el plan and después, las decisiones. El tono era sobrio, como debe ser, antes de encarar un acto que marcará a todos. Señales y sincronía. Llegó la hora de coordinar las señales. Ángeles marcó con una ramita en el polvo las rutas de entrada y salida. El plan precisaba sincronía en Candelario, entraría sigiloso, confirmaría la presencia del coronel, sin ser visto. Si todo marchaba, Urbina haría la falsa partida en la loma, para llamar la atención de los centinelas. Fierro cortaría el paso si alguien acudía, y Zapata, junto con un pequeño grupo, aparecería en el pozo con órdenes claras, para garantizar que el coronel estuviera en manos del pueblo. Los tiempos se midieron con el tic-tac de un reloj viejo que alguien llevaba. Todo debía suceder entre la medianoche y la primera hora de la madrugada, cuando la luna se escondía detrás de unas nubes, y las sombras eran cómplices de caminos. Últimas palabras antes de dispersarse. Zapata reunió a los suyos en círculo. Miró a cada uno, como quien entrega la enseñanza de toda la vida. Hoy, dijo, llevamos a cabo algo más que un castigo. Devolvemos al pueblo su voz. No busquen enojos personales, no conviertan la acción en venganza rutinaria. Si el coronel abre la boca y niega, traeremos la verdad. Si humilla, le devolveremos su propio espejo. Y si intenta matar, saldremos defendiendo la vida como siempre lo hemos hecho. Fierro apretó la mano de Zapata. Silencioso. Ángeles asintió. Urbina sonrió triste. Cervantes ya estaba preparado para partir. La luna, tímida, asomó un rayo que atravesó el campamento, como bendiciendo la empresa. El peso del amanecer. Así terminaron los preparativos. En la madrugada, con el polvo todavía frío, los hombres tomaron sus puestos. La mente de Zapata estaba en calma tensa. No sabía que lo que venía marcaría no solo el destino del coronel, sino la memoria misma del pueblo. La venganza planeada no era para saciar rabia, sino para restituir dignidad. Y con ese pensamiento claro, Emiliano Zapata y sus hombres esperaron el momento de que el juego del verdugo empezara a volverse su propia trampa. La noche estaba espesa como caldo viejo, cuando los hombres de Zapata tomaron sus posiciones. Los senderos olían a polvo húmedo y a monte, y cada respiración se contaba como plegaria. El plan, trazado con paciencia, comenzó a desdoblarse con la precisión de un reloj en distracción, aproximación, detención y aparición pública. La trampa en el pozo Candelario Cervantes, ligero y fantasma entre las sombras, avanzó hasta la hacienda del coronel. Se ocultó tras unos nopales y observó. En efecto, hacia la medianoche Barragán salió solo, con la pistola a la cintura y la boina ladeada. Caminó sin escolta hacia el pozo, como si fuera a inspeccionar su obra por placer. Cervantes regresó en silencio, y dio la señal acordada en un pañuelo, en una rama ondeando a Penajus, como saludo de fantasmas. Urbina y su grupo comenzaron la distracción en la loma. Se escucharon golpes y voces, que simularon un movimiento de caballos. Los centinelas, alertados, voltearon hacia el ruido, y dejaron el camino del pozo menos vigilado. Fierro cerró la única vereda de escape con 2 hombres, invisible y firme como sombra. Entonces, llegó el momento. Zapata, con calma de río profundo, avanzó con su grupo hacia el pozo. La luna se escondía entre nubes, y las palabras parecían más claras en la penumbra. La captura Barragán, absorto en su propio desprecio, no vio llegar a los hombres hasta que la mano de Fierro le sostuvo el brazo. Zapata emergió del polvo con paso sereno y lo miró de frente. El coronel intentó hablar, pero la voz le tembló por primera vez. «Alto», ordenó Zapata, sin levantar la voz. «Coronel Barragán, queda usted arrestado por los crímenes cometidos contra la gente de este pueblo». Barragán soltó una carcajada que sonó hueca. «¿Arrestado? Usted, un bandido, va a arrestarme», dijo, desafiante. Zapata se acercó, y con voz tan clara como la de un juez, respondió: «No soy bandido, soy la voz de los que usted silenció. Venimos a darle la oportunidad de responder ante su pueblo». Los hombres de Zapata sujetaron al coronel con sogas, pero sin violencia innecesaria. No buscaban romperle los huesos, buscaban ponerle enfrente la propia verdad. Lo llevaron montado en un borrico, con la cabeza alta aún por costumbre, sin imaginar que pronto sería desnudo ante los ojos de quienes había herido. El regreso al pueblo. Cuando regresaron, la plaza lucía distinta. Se había llenado de gente que no había dormido, que había escuchado rumores, y decidió salir al frío para ver si la ley, por manos mexicanas, por fin hacía justicia.
Las mujeres sostenían estandartes con nombres escritos en carbón. Los niños miraban con ojos que ya no eran solo miedo, sino expectación. Zapata puso al coronel en el centro de la plaza, frente a la iglesia y la vieja campana, como si la piedra misma fuera tribunal. Mandó que lo desataran y lo hicieran caminar entre las miradas mudas de aquellos que habían perdido tanto. Coronel Barragán, dijo Zapata, este pueblo viene a preguntarle por sus actos. Que hable la gente y digan los nombres de los suyos. El juicio del pueblo, una mujer con voz quebrada, fue la primera en hablar. Era la hija de don Esteban. Se acercó con las manos temblorosas y sosteniendo la mirada del coronel, dijo, usted empujó a mi padre al pozo. Mi madre aún guarda el pañuelo con el que lo arropó la última vez. Dígame, ¿qué le queda en el corazón cuando escucha la risa de sus hombres? El coronel intentó negar, tartamudeando excusas aprendidas, pero su voz se perdió entre los nombres que el pueblo comenzó a recitar a don Esteban, doña Aurelia, don Lázaro, Pedro, Mateo. Cada nombre era una sentencia pronunciada por quienes habían sentido la ausencia. Zapata pidió que trajesen las pruebas recogidas por Ángeles, relatos, escritos, objetos hallados cerca del pozo, una vieja guitarra rota, un rebozo ensangrentado. Todo fue desplegado como evidencia. La gente tocaba los objetos con lágrimas y con una calma que impresionaban. Ya no querían venganza desordenada, querían verdad. El coronel, sin recursos, comenzó a vacilar. Sus argumentos se deshilachaban. La dignidad del pueblo y la claridad de las pruebas lo acorralaban más que cualquier balazo. La sentencia justa al terminar los testimonios. Zapata se acercó y habló con voz firme y compasiva. No venimos a matar por matar, venimos a que el castigo sea espejo de sus actos. Usted convirtió el pozo en su juego. Por eso, coronel, vivirá un tiempo prisionero de lo mismo que usó para humillar. Vivirá para ver y escuchar lo que su mano rompió. Así pagará, no con sangre inútil, sino con la conciencia que quema. La sentencia fue acordada con la comunidad Ambarragán. Sería confinado por un tiempo determinado en una casita junto al pozo. Allí tendría que escuchar, día tras día, los relatos de las familias, ver los rostros de las víctimas y atender, bajo vigilancia, pequeños oficios que le devolvieran el sentido de la vida que él negó a otros. Se le quitarían sus privilegios, se le enjuiciaría públicamente y se le haría responsable de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Han de volver tierras, ayudar a traer medicinas, explicar públicamente sus actos y, sobre todo, vivir con la vergüenza de sus manos. La aplicación del castigo Fierro y otros velaron porque la sentencia se cumpliera. No hubo tortura ni burla cruel. La comunidad se aseguró de que el coronel recibiera alimento, pero bajo la vigilancia constante de quienes habían perdido tanto. El orgullo del tirano fue la cárcel más amplia, al ver a los hijos de sus víctimas pasar frente a su puerta, escucharlo, mirarlo y decir su nombre. La gente no celebró con algarabía, no había motivos para fiesta. Sí hubo un suspiro colectivo, como cuando se suelta una cuerda que aprisionaba el pecho. Las mujeres abrazaron a los suyos, los hombres se sentaron cansados, y la noche pareció menos pesada. Reflexión de Zapata. Zapata, mirando el pozo bajo la luz de las estrellas, habló en voz baja con Ángeles. No queríamos convertirnos en jueces de sangre. Lo que buscamos es que la memoria les ate a los verdugos, que la historia los siga, y que nadie olvide. Justicia es devolver la voz al que fue callado. Ángeles asintió, comprendiendo el alcance simbólico de la decisión. El castigo no era venganza, era enseñanza y rehabilitación social. El amanecer después del juicio parecía otro en Morelos. El sol, aunque el mismo, iluminaba rostros que ya no tenían el rictus de miedo constante. Era como si el aire mismo se hubiera limpiado de una nube negra que por años había asfixiado a la gente. El pueblo respira en la plaza, donde la noche anterior el coronel había sido confrontado. La gente permanecía reunida. Nadie quería irse todavía. Las mujeres compartían café de olla, los hombres conversaban con voz baja, y los niños jugaban corriendo entre los puestos de madera. Era la primera vez en mucho tiempo que se veía algo parecido a tranquilidad. Una anciana levantó las manos al cielo y murmuró: «Gracias, Señor, porque no nos abandonaste, y gracias a don Emiliano, que nos devolvió la voz». Los hombres respondieron con un «Así es», que resonó como eco colectivo. Ya no era el murmullo del miedo, sino la afirmación de un pueblo que empezaba a reconocerse fuerte. La transformación de las víctimas
Las familias que habían perdido a sus ancianos se acercaron una por una a Zapata. No llevaban exigencias ni reproches sino gratitud. Doña Carmen, que había llorado por su esposo desaparecido, se arrodilló frente al caudillo y le dijo con voz temblorosa: «Mi general, no puedo devolver a mi viejo, pero usted me devolvió la paz. Ahora, ya no tendré que esconderme cada noche». Zapata la levantó con ternura y respondió: «No me agradezca a mí, señora. Agradezca a su propio valor y al de su gente. Yo solo vine a poner orden donde hacía falta». Los niños, que antes eran mantenidos en silencio para no provocar la ira del coronel, corrían ahora alrededor del pozo, ya no con miedo, sino con curiosidad inocente. Ese pozo que había sido lugar de horror se convirtió en símbolo de memoria. No lo taparon, no lo ocultaron, lo dejaron ahí, como recordatorio de lo que no debía repetirse. La vergüenza del coronel. Mientras tanto, el coronel Barragán permanecía en su confinamiento, custodiado por algunos hombres del pueblo bajo supervisión de los zapatistas. Su rostro ya no tenía la arrogancia altiva de días atrás. Se sentaba a la entrada de la casita, escuchando las voces de las mujeres que venían a relatarle cada pérdida, cada llanto, cada recuerdo. Los niños pasaban frente a él, sin miedo, y esa indiferencia era peor castigo que cualquier golpe. Algunos hombres lo miraban con desprecio, otros con lástima. Lo cierto es que había quedado reducido a lo que realmente era un hombre sin honor, cargando con la sombra de sus propios actos. Cambios en la dinámica local, la autoridad del pueblo ya no estaba en manos del terror. La comunidad se organizó para vigilar el pozo, para proteger a sus viejos y para apoyarse entre sí. Las mujeres comenzaron a reunirse en la plaza para planear mercados colectivos. Los hombres hablaron de repartir de manera más justa las tierras que habían quedado bajo control de Barragán. Los zapatistas ayudaron en esa tarea. Ángeles tomó notas y trazó documentos simples que aseguraban que la tierra sería trabajada por quienes realmente la cultivaban. Era el principio de algo nuevo. La justicia no solo como castigo, sino como construcción. La partida de Zapata pasaron unos días, y el pueblo entendió que Zapata y sus hombres no podían quedarse. Tenían otros rumbos que atender, otras injusticias que enfrentar. Una mañana, el caudillo reunió a todos en la plaza, y habló con voz firme, pero cálida: «Compadres, aquí se ha hecho justicia, pero no es el final. Ahora les toca a ustedes cuidarla, mantenerla viva. No permitan que otro con uniforme o con dinero venga a jugar con su dignidad. Porque la libertad, una vez ganada, se defiende todos los días». La gente lo escuchaba con lágrimas y aplausos contenidos. Doña Carmen levantó la voz: «Don Emiliano siempre tendrá un lugar en nuestro corazón». Zapata sonrió apenas y respondió: «Ni modo, compadre. Yo solo soy un hombre que anda buscando que el campo sea de quien lo trabaja. Ustedes son quienes deben hacer que valga la pena». Montó en su caballo, seguido por Fierro, Urbina, Ángeles y Cervante. La columna de jinetes salió lentamente de la plaza, mientras la gente los despedía con sombreros en alto y pañuelos agitados. No había música ni fiesta, pero sí un silencio profundo, lleno de respeto. Reflexiones del pueblo esa misma noche. Reunidos alrededor de fogones, los campesinos reflexionaban sobre lo ocurrido. Algunos decían: «Fue como si Dios mismo hubiera bajado a escuchar nuestras penas». Otros respondían: «No, compadre, fue un hombre de carne y hueso, pero con el valor que nos hacía falta». Eso nos enseña que nosotros también podemos. El pozo, antes símbolo de miedo, se convirtió en lugar de memoria. Los niños preguntaban por qué la gente lo miraba con respeto, y los mayores respondían: «Porque ahí aprendimos que el miedo no puede gobernarnos para siempre». Pasaron semanas y luego meses desde aquel día en que el coronel Barragán fue atrapado y enfrentado ante el pueblo. El tiempo, que a veces borra las memorias, en este caso, actuó como juez silencioso y fiel. Los rostros de los ancianos, las mujeres y los niños que habían sufrido bajo la tiranía del coronel, se volvieron más tranquilos, más seguros. La justicia aplicada por Zapata dejó una marca imborrable a la lección de que la dignidad no se negocia. Consecuencias a largo plazo. El coronel Barragán permaneció confinado durante años en la pequeña casita junto al pozo. Allí, cada día escuchaba los relatos de quienes habían sido víctimas de su crueldad. Los nombres que había despreciado y olvidado se convirtieron en un eco constante que lo perseguía sin descanso. Nunca recuperó su orgullo. Su vida se volvió una penitencia silenciosa. Aprendió, tarde y dolorosamente, que no se puede jugar con la vida de otros sin pagar un precio. El pueblo, por su parte, floreció como nunca.
Las mujeres organizaron cooperativas para el mercado local, y los hombres que habían trabajado la tierra para el coronel comenzaron a compartirla de manera equitativa. Los niños crecieron con la certeza de que la justicia podía imponerse incluso en medio de la opresión, y la memoria del pozo se transformó en un recordatorio de que la maldad siempre puede ser enfrentada y contenida. El legado de las víctimas. Las víctimas, aunque heridas por la historia, encontraron paz y dignidad. Doña Carmen abrió una pequeña escuela, donde enseñaba a los niños a leer y escribir, recordando siempre que el conocimiento es un arma contra la opresión. Don Julián reconstruyó su hogar y comenzó a tocar la guitarra en las fiestas del pueblo, como antes, transmitiendo alegría a quienes antes habían vivido con miedo. Los ancianos contaban sus historias a los más jóvenes, asegurando que la memoria de aquellos días nunca se borrara. Cada acción que Zapata había tomado generó un efecto multiplicador. A la comunidad aprendió que no había que temer al abuso, que la justicia podía restaurar el equilibrio, y que la unión era la fuerza más poderosa frente al terror. Reflexión final de Zapata. Emiliano Zapata, después de cumplir con su misión, siguió su camino por el sur de México, buscando otros pueblos oprimidos, otras injusticias que corregir. Antes de dejar aquel lugar, se detuvo en la cima de un cerro, y miró la plaza desde lejos. Sus ojos recorrieron cada calle, cada ventana, cada rostro que se asomaba para despedirlo. En voz baja, para sí mismo, murmuró: la justicia no es venganza, ni el castigo un acto de furia. Es devolver la voz al que la perdió, mostrar la verdad y permitir que la dignidad vuelva a caminar entre nosotros. Fierro, a su lado, asintió con silencio respetuoso. Urbina tocaba la guitarra, mientras Ángeles escribía anotaciones sobre los acontecimientos, y Cervantes vigilaba el horizonte. Todos comprendieron que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos, en un acto de justicia que resonaría en la memoria colectiva. Moral de la historia. El relato del coronel Barragán y su encuentro con Zapata dejó enseñanzas profundas. El abuso no queda sin consecuencia. En cada acto de crueldad eventualmente será enfrentado, y la verdad sale a la luz. La justicia es construcción, no destrucción. Zapata actuó con firmeza, pero respetando la vida y la dignidad de todos, incluso del propio tirano. La comunidad es fuerza cuando la gente se une y se atreve a alzar la voz. El poder de la opresión se debilita. El castigo proporcional enseña más que la muerte. Hacer que el coronel viviera con la conciencia de sus crímenes transmitió una lección más duradera que cualquier látigo o bala. La memoria preserva la dignidad. Al recordar lo que pasó, evita que otros repitan los mismos errores y fortalece la identidad colectiva. Despedida de Zapata. Antes de desaparecer entre los cerros, Zapata se volvió hacia el horizonte y dijo, con su característico tono reflexivo y firme: ni modo, como dicen por esos rumbos, Dios aprieta pero no ahorca, y a veces necesita ayudadita para apretar parejo. Ándale pues. Y con esas palabras, montó su caballo y partió. La brisa meció su sombrero mientras su figura se alejaba, y el pueblo, ahora libre de miedo, observó cómo se desvanecía en la distancia, dejando tras de sí la certeza de que la justicia puede existir incluso en los tiempos más oscuros. El pozo quedó allí, silencioso y testigo, recordando a todos que la opresión puede ser enfrentada, y que el valor, la unidad y la justicia son armas más poderosas que cualquier temor. La historia de aquel coronel cruel y del caudillo que lo detuvo se convirtió en leyenda, narrada de generación en generación, como ejemplo de que la dignidad humana siempre merece ser defendida.